Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 2003 arranca La Máquina de Pensar aquí con Jorge Pozzi en controles de emisión de esta Máquina de Pensar y con el Flaco Germán en la puesta a punto. En una semana, amigos, que bueno, supongo que es un fin de semana especial, todo el mundo quedó exhausto por las elecciones y por todo lo que se va a hablar. Quédense tranquilos que en La Máquina de Pensar no vamos a hablar de elecciones. Esto es una especie de oasis en medio de este discurso político, lógico, electoral, que va esta marea de reflexiones en torno a las elecciones generales de ayer, a la primera vuelta, y obviamente esto va a generar muchísimo, por lo menos esta semana. No hay que ser muy adivino para darse cuenta que todas las radios, toda la televisión, en fin, los medios escritos van a estar analizando qué quiso decir el pueblo uruguayo, todas las reflexiones en torno a los números, qué pasó con las encuestas. Yo estuve escribiendo algo en torno a Ballard, la semana pasada estuvimos hablando de Ballard, y decía que hay en la realidad elementos de ficción que se van mezclando y al final y que esos elementos de ficción generalmente vienen del marketing, el marketing aplicado a muchas facetas de la realidad, no solamente a la publicidad, el marketing en casi todo. Y bueno, lo que decía Ballard es que en el fondo vivimos una gran novela y que el escritor lo que tiene que tratar es de descubrir qué está pasando realmente o de inventar la realidad, ¿no? Y bueno, yo viendo todo lo de las encuestas, habría que pensar que estos 6 meses vivimos una gran novela, ¿no? Todo el mundo pensaba que la realidad era de una forma y vino el domingo y fue de otra, digamos, ¿no? La sorpresa no es la realidad, la sorpresa tendría que ser todo lo que creíamos que no era, ¿no? O sea, todos creíamos otra cosa, pero no, nos debería sorprender esa fascinación que tuvimos, esa desubicación con respecto a la realidad y no tanto la realidad que fue la que, digamos, de alguna forma hablaron las urnas y es la que se determinó ayer domingo. Pero bueno, dije que no vamos a hablar de política ni elecciones en La Máquina de Pensar y vamos a cumplirlo. Esta semana va a venir surtidas, hoy vamos a hablar de poesía todo el programa y después vamos a hablar de muchas cosas. Lo mencionamos, cántaros míticos, bisontes en la caverna, Club de los Ilustres en el Paraíso. Cántaros míticos porque hoy vamos a hablar con Elvio Chíttaro sobre su libro Idealidad del Cántaro, que fue editado por Yagurú. Y ahora vamos a hablar con otro poeta, Diego Teixeira. ¿Cómo andás, Diego? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bienvenido, Diego Teixeira, a La Máquina de Pensar. La última vez que viniste por tu libro, por tu actividad editorial, digamos, como rescatador de la poesía, en el caso de Saúl Pérez Gadea, ¿no? La obra completa, ¿no? Sí. Un material sin duda necesario para nuestra poesía. Un libro que yo creo que tuvo mucha repercusión. Tuvo mucha repercusión. Es más, te digo, hace poco fui al Filba y estuve en una mesa luminosa en torno al hebrero y a la salida empecé a hablar con un librero y me empezó a hablar, no sé de por qué empezamos a hablar de cosas, y me dice, yo te recomendaría a Saúl Pérez Gadea. Y este librero, bueno, es periodista, digamos, le digo, no, pero salió la obra completa, no sé qué, y no la conocía. Ya mismo tengo que comprarla, y me dijo, digo, voy a ir a comprarla ahora, dice, no sé qué. Yo no la conocía, pero esa reacción de alguien que había leído un solo libro, Homo Ciudad, ¿no? de Saúl Pérez Gadea, habla de la necesidad. Y aparte tuvo repercusión en la prensa. Tuvo, sí. Lo que pasa es que Pérez Gadea es un autor que, a pesar de que no estaba editado, en el circuito, digamos, de los poetas era muy reconocido. Y bueno, siempre se habló de la necesidad de rescatar su obra y o sea, yo en realidad digo, hace 20 años que venía cargando con esa obra ya rescatada. El problema era que nadie me la editaba. Claro, había que financiarla, pero aparte está muy bien organizada. Bueno, ya hablamos del libro, pero a mí me parece muy bien cómo lo organizaste, en cuanto, por ejemplo, sacarle el prólogo y poner toda la parte paratextual de la poesía al final, porque también tiene otro efecto. Pero bueno, me parece, porque para mí fue muy revelador lo de Saúl Pérez Gadea. Sin digamos, duda. Todas las recomendaciones, una de las cartas. cosas que me pareció más importante fue que Felipe Poleri, ¿sí?
me dijo textuales palabras, creo que es tal vez la edición de poesía más importante en décadas. Mirá, sí, Y sin duda, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, para mí eso es poner sobre la mesa algo que no es solamente un autor que estaba inédito, sino una poesía que no existía en Uruguay. Una poesía visceral. ¿Cómo le fue al libro? Digo, ¿se vendió? Lo normal en los libros de poesía, ¿viste? Como... No, pero es un libro que tuvo repercusión. Bueno, por lo menos vi Brecha también, que le dedicó un lindo artículo. Dos páginas. 2 páginas, sí. En un semanario es mucho. Es bastante, sí. ¿Y en otros medios tuviste? ¿No? Hay otros medios que no voy a nombrar, pero que me llaman mucho la atención que no lo hayan ni notificado, porque más allá de que le guste o no guste, que yo creo que no puede haber lector de poesía que no le llame la atención y no le impacte, pero más allá de eso, yo creo que si tenemos a cargo de una página cultural, nos llega un libro de un poeta que estuvo 60 años después de muerto, estaba todavía inédito y tiene una propuesta totalmente renovadora para la poesía uruguaya. Yo creo que por lo menos dar la noticia se tendría que dar. De que salió el libro. Pero no, digo, y medios importantes que me llaman mucho la atención que... Bueno, pero el libro hará su camino y hay que ver. Se llama me lo han pedido de España y de México, ¿no? El ojo de la tempestad. El ojo de la tempestad. El ojo de la tempestad se llama. Es un poeta visceral, Saúl Pérez Gadea. Pero ahora venimos a hablar de tu último poemario, Los mitos del movimiento, un libro de poesía apaisado que, digo, obviamente aquí en la radio voy a tener que describirlo muy bien. Aparte está diagramado por vos, diseñado por vos, apaisado, y que viene con no solo tu poesía, sino con dibujos de Pilar González, ¿no? O sea, estamos hablando de Pilar González, una de las mejores dibujantes que hay en la vuelta ahora en Uruguay. Sí. Para mí es un orgullo que ella haya aceptado, ¿no?, la propuesta. Yo no la conocía a ella cuando le presenté la propuesta. No la conocía. Teníamos un amigo en común, y yo a través de este amigo le mandé los poemas y le puse en una carta que quería que ella viera el libro, que si le interesaba, a mí me gustaría que ella hiciera algunos dibujos, ¿no?, para acompañar el libro. Y ella un buen día me llamó por teléfono y me dijo: mirá, me encantó tu libro y me siento orgullosa de que me hayas elegido para... Qué bien, claro, o sea, ella en una posición, o sea, el orgulloso era yo. Y hizo los dibujos, digamos, los dibujos están en el tamaño original, además, ¿no? O sea, los dibujos, yo le dije: mira, el libro va a tener estas características, y hizo los dibujos. Y están, obviamente los escaneaste, y eso está, digamos, a carbonilla. Digamos. A carbonilla, y una de las cosas que más sorprende, pero bueno, tiene que ver con la firma de ella, es que se ve que parecen prácticamente hechos de un solo trazo. Mucho, ¿no? Sí, ella tiene un dominio del trazo que es impresionante. Vos ves la energía que tienen los dibujos, es increíble, ¿no? Sí, lo que me fijé después es que después se ve que también hace un tratamiento en cuanto a difuminar eso que el propio grafo, la propia carbonilla, pero sin duda la fuerza de ella radica en que parece estar dibujando todo, bueno, de un solo saque, ¿no? De una sola... Sí. Parecen dibujos como hechos muy rápidos y muy expresionistas, diría yo. Claro, sí, típico, o sea... Yo la veo y me acuerdo de... por ejemplo, es súper expresionista. Sí. Con rayos. Y digo, siempre son dibujos de parejas, porque este libro es un libro de poesía erótica, y quizás por eso también tenga que ver esta pasionalidad de Pilar González, pero en realidad esta pasión que tiene en el trazo es brutal, ¿no? Sí. Una fuerza. Es una energía increíble. Una energía, ¿no? Pero a la vez una capacidad para poder, no sé, dibujar así a esa velocidad, ¿no? O sea, las manos y las cabelleras son sorprendentes, ¿no? Sí. Realmente, creo que si fuera de colores y si tuviera otro tratamiento, no tendría tanta fuerza como es en blanco y negro y con
parece un lápiz, así, un grafo, ¿no? Una carbonilla. Sí, 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 sí. Es impresionante. Sí, sí, me siento realmente muy orgulloso y muy complacido con el trabajo de ella, ¿no? Es un trabajo excelente. Ahora, ella quedó fascinada por tu poesía, hay que hablar de tu poesía. Los mitos del movimiento alude, evidentemente, supongo yo, al movimiento de las relaciones sexuales. Claro. Del sexo, ¿no? Claro. O sea, esa fuerza del sexo. Es un libro, como tú decías, es un libro de poesía erótica, en el que me interesó hacer un planteo del erotismo diferente al que yo veía que solía ver en la poesía uruguaya, ¿no? O sea, generalmente cuando yo me planteo un proyecto de libro, parto de una premisa, vamos a decir, de un reto que me impongo, mirá, ¿no? Un desafío. Ahí está. Y la idea mía era lograr algo que es, como dice en la contratapa, ¿no? Que es lograr una poesía que pudiera alcanzar lo explícito sin procacidad, ¿no? Uh-huh. Porque yo veía dos tendencias en la poesía uruguaya erótica. Uh-huh. Una era una especie de no erotismo, o sea, una poesía que pretendía ser erótica pero no pasaba del piropo, vamos, como demasiado intelectualizada, no sé. Y otra poesía que era como muy grosera, muy, no sé, muy procas. Porque habría que decir que, digo, el erotismo obviamente es un campo muy vasto. Cuando decimos poesía erótica, el que nos oye también puede creer que esto, digo, te pregunto, ¿no? Pero se podría clasificar casi de poesía sexual, digamos. Claro, es que no se habla de la sensualidad que rodea el sexo, digamos, sino que se intenta hablar de la sexualidad, ¿no? Ahí está, o sea, era lo que yo te planteaba, o sea, está la sexualidad, sin perder la sensualidad. Claro. O sea, porque está claro lo que se dice en cuanto a lo físico, pero sin perder la capacidad de decirlo de una manera que sea sensual. Ahora, vos, por ejemplo, en tu poesía, me parece, no, por lo que yo la leí, digo, no vas hacia la genitalidad, por llamarlo, o tratás de eludir, digamos, directamente, digamos, la genitalidad. Sí, bueno, la genitalidad. En cuanto en cuanto a mencionar órganos, o se me ocurre algo así. Porque me parece que lo que estás hablando en tu libro, Los mitos del movimiento, es más que nada, es de la energía que sostiene y que hilvana y que puede levantar los cuerpos. Ahí está, sí, me parece que está bien dicho. O sea, o sea, porque hay alusión a los genitales. No están nombrados. Exacto. ¿No? Pero cuando dice, por ejemplo, a ver, déjame ver porque no el gemido que tu caricia me prolonga entre las piernas, claro. ¿no? O sea, evidentemente hay una alusión a la genitalidad. No está nombrado, por eso te digo, o sea, es explícito. Exacto. No pierde la sensualidad. A vos te tratabas de evitar, vos estabas alerta o digamos atento a mencionaste la procacidad. Lo de procas, estos son todos límites que tenemos cada uno, ¿no? O sea, puede haber un límite general de lo que es procas o no, pero en general eso es son límites que se van moviendo. Sí, digo, lo que no me interesaba era la grosería. O sea, he leído poesía supuestamente erótica muy grosera. Y en cuanto... yo lo que no quiero en mi obra es perder de vista la poesía. O sea, yo estoy escribiendo poesía. Diferente si fuera un relato erótico. Esto es poesía. Entonces, yo me manejo con un lenguaje
una característica de mi obra generalmente es que el lenguaje mío es muy analógico. No quería, porque no lo hago de por sí nunca en mi poesía, decir las cosas directamente, sino por metáfora, por analogía, claro. por imágenes. Y muy decantadas, imágenes muy decantadas y muy concisas. Hay que decir que, por ejemplo, tus poemas no tienen título y incluso a veces parece como que continuaran, ¿no? O sea, sí, de hecho alguien me llegó a hablar del libro como un solo poema, como si fuera un solo poema. Sí. No, me pareció muy interesante. Yo lo pensé, pero después lo leí, por ejemplo, de atrás para adelante y no se sostiene, pero porque se sostiene la autonomía de cada poema, ¿no? Claro. Y están separados, evidentemente. Sí, no, claro, yo lo concebí como poemas diferentes, ¿no? Me pareció interesante que alguien lo pudiera leer como si fuera uno solo. Claro, pero por algo no le pusiste tampoco títulos a los poemas, ni le pusiste un número, lo que no, a veces se estila, ¿no? Ponerle. Sí, no, más bien está marcado por el hecho de que cada poema evidentemente ocupa una página y así se marca la diferencia, ¿no? Sí. Pero por alguna forma, por alguna razón querías también subsumir, digamos, en una especie como de melodía, ¿no? Una cosa un ritmo que va entrando, ¿no? O sea, en el cual no hay uno, dos, tres, o tal cosa, tal otra. Sí, no, simplemente no se me ocurrió. Es muy normal que yo no ponga títulos a los poemas, y tampoco me gusta numerarlos, ¿no? O sea, tengo muchos libros que no tienen, o sea, te hablo de mis libros inéditos, sí, no, está bien, que no tienen título, ¿no? Correcto. Que no tienen títulos tampoco los libros. Poemas. Los poemas. Sí. Sí, yo los libros, todos los titulo, y el título me parece algo esencial. En este caso está extraído de un poema. Está extraído de un poema. Siempre lo haces así, ¿no? No siempre. Bueno, Diego, después de la pausa te voy a pedir, porque esto de hablar alrededor de la poesía, alrededor del erotismo, de la sexualidad en este caso, los mitos del movimiento, te vamos a pedir que compartas con nosotros, que leas un par de poesías. ¿Te parece? Sí. Amigos, después de la pausa seguimos aquí conversando con el poeta Diego Teixeira. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí hablando con Diego Teixeira, el poeta, no dije, pero tendría que decir que Diego Teixeira es alguien que integró Ediciones de Uno, publicaste hace muchos años y estamos hablando de este poemario que es llamado Los mitos del movimiento. ¿Dónde es que estaba la info? Estaba acá. Fue de Ediciones de Uno, entre el 85 y el 90, publicaste anteriormente 2 libros de poesías, Antes que ella en el 88 y Donde las calles no tienen nombre en el año 90. Después viniste aquí por lo de El ojo de la tempestad, de Saúl Pérez Gadea, que estuvimos hablando, y escribiste ensayos también sobre poesía, Lotremont, La construcción permanente en el 2000, y La voz y el conjuro de Washington Benavides y su obra Tanta vida en 4 versos. Eso también lo editaste sobre las canciones, rescatando las canciones, ¿no? Nada, unos 3 minutos me dice el flaco para leer poesía de los mitos del movimiento. Bueno. Tu mano me demora todas las zonas a cada contacto. Soy entonces cintura y hace tiempo. Soy este muslo y siempre lo fui. El vello púbico, el gemido, que tu caricia me prolonga entre las piernas. Tus dedos al remontarme, erecto o casi. El calor que atraviesa mi pecho condenado al poco espacio. Cosquillas en los glúteos, un meñique, presa menor de mis dientes. La palma de tu mano, una la soy siempre asomada por mi espalda, la otra ocasional amante de mis labios. Tú me habías dicho, había uno que te gustaba. A ver, uno que dice: te alzo con mis dedos por un pezón, creces verticalmente y te recibo en la palma de mi mano, que adopta tu forma, aprieta, restrega el inaudito placer, erigiéndote, rasca y repasa líneas en la palma de mi mano, contraigo, distiendo los dedos, abro el paso al erguido vértice en que te alzas, a favor de entendernos por esta vez en mi lengua. Muy bien, me gustó ese, muy bueno, Teixeira. A ver, vamos a leer otro. Leemos otro. El último sería, me decías que sería el post-coito. El post-coito.
aquello que derroto, desprendimientos, sumergido en tu piel, mucosidades, glándulas, es en lo que acabo siempre. La victoria me convierte en un pez fuera del agua. Muy bien, y para terminar, uno solo, el último, hincado en vos, que sería el penúltimo, ¿no? Penúltimo. Muy bien. Hincado en vos, como un árbol hunde su raíz, me ciño a tu cadera, me arrimo hasta no más. Tu espalda me continúa, ramificándome, y el eco de mi placer madura en tu garganta hasta caer. Muy bien, Diego Techera, gracias por estar aquí. Estos son Los mitos del movimiento, editado por Sol Azul, con hermosísimos dibujos de Pilar González. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias por invitarme. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno, amigos, ahora vamos a recibir al poeta Elvio Chítaro para hablar de este libro llamado Idealidad de Cántaro. ¿Cómo andás, Elvio? Muy bien, muy bien. Elvio Chítaro es un poeta, ha pasado varias veces por acá por La Máquina de Pensar y ha ganado varias veces el primer premio anual de literatura. Dos veces. Lo cual no se puede decir, de muy pocos poetas se puede decir esto. Y aparte, no solo lo ganaste 2 veces el primer premio anual de literatura, sino que en muy poco tiempo, ¿no? El primer premio fue en el 2010. Exacto. Y lo ganaste en el 2013, el año pasado. El 2013. Bueno, los dos estuvieron como inéditos, ¿no? No, el primero fue como en inéditos, Ajá. versión de Medea. Versión de Medea, sí. Y después el segundo en inéditos. Idealidad de Cántaro. Los dos editados por Yagurú en hermosas ediciones, eso obviamente lo decimos una y otra vez, pero ya es una constante. Elvio, Idealidad de Cántaro tiene 3 secciones, digamos, a describir el libro, que una prácticamente es el mismo nombre, quid pro quo. Bueno, no es el mismo nombre, pero digamos, hay varios poemas con ese quid pro quo. Hay 7 poemas, ¿no? 7 poemas. Y después hay una segunda sección llamada Sobre lo real como una baba, y una tercera, Métodos para cazar ideas en Bangkok. La primera pregunta es, ¿esas secciones las organizás después? Sí. No es que están hechos como subpoemarios ahí después. Y bueno, a mí siempre me gustan los libros que tienen una unidad, y dentro de esa unidad hay varias lecturas, varios enfoques, que me gusta que tengan su propio subtítulo, digamos, por decirlo de alguna forma. No, y hay, varios enfoques, pero hay varias aproximaciones. Eso lo maneja Gerardo Ciancio en el prólogo. No es por ponernos muy retóricos, pero él dice que incluso vas hasta la poesía concreta, cosa que no había ocurrido en otros libros, me parece. No. O sea, es decir, poner imágenes, que no hay muchas tampoco. No, el tema es así. A mí me queda corta a veces la palabra. O sea, lo que tengo que decir no me alcanza con la palabra. Uh-huh. Entonces, intento tomar otras herramientas para mejor llegar a lo que realmente quiero decir. Uh-huh. De todas maneras, la mayoría de las veces fracaso, que es una de las constantes de este libro, fundamentalmente, esa tensión que existe entre lo que uno quiere decir uh-huh. y lo que realmente dice, uh-huh. que muchas veces no va en la misma dirección de lo que uno se había propuesto. Uh-huh. Hay una tensión, y bueno, de esa tensión es justamente el tema o el subtema principal. Y el título, Idealidad de Cántaro, vos tratás de, hacer un parangón ahí entre lo que sería la palabra y el cántaro, ¿no? O sea, una especie de cántaro que de tanto llevarlo a la fuente, al final se rompe, pero sí. La idea es tratar de atrapar el agua, ¿no? El agua entrañable, digamos, lo que sería un contenido que no lo puede atrapar. Sí, el cántaro es un viejo objeto de la poesía, uh-huh. el cántaro fresco, el cántaro roto de Kleist, uh-huh. El tema del cántaro... Sí. No, y yo diría anterior, el tema del agua en la poesía, como algo, ¿no? Como líquido elemental o vital, ¿no? Sí. La vida, ¿no? O sea, hay un poema que justamente habla del cántaro, pero que el poeta ve el cántaro en fragmentos, no logra verlo como unidad. Uh-huh.
que es una de las características, si se puede llamar así, de mi poesía, donde se pone mucho énfasis en el fragmento, que finalmente el fragmento dice más que la unidad. En fin, eso de alguna forma... Y la idea también, y la idea también actual, que es una crítica, digamos, en este libro, de que ese cántaro ideal que podría contener la poesía, bueno, o la verdad, o el elemento vital, el contenido, está roto, no está roto en mil pedazos, como ocurre. Pero aún así entraña el agua, dice el poema. Y aún así entraña el agua. Pero yo pensé también en aquella idea del lenguaje como algo que se rompió, digamos, atávicamente, digamos, cuando en Babel se rompe el lenguaje, se rompen los idiomas. Se vive rompiendo el Claro. lenguaje. Cuando se miente a través del lenguaje, o se utiliza para decir cosas simplemente para engañar, eso ocurre hoy permanentemente. O para impostar, bueno, pero en la propia poesía. Vos decís en la propia poesía que hay muchos poetas que han hecho casi un stand-up de la poesía y como que no pagan derecho de piso, dicen el poema, y que de alguna forma no están dispuestos a pagar el precio. Sí, hay mucho de eso. Hay poemas que son muy crudos, muy duros. Veo cosas que no me gustan, como poetas que no leen, ocurre. ¿Cómo que no leen? Que no leen, que escriben, que creen, no leen libros de poesía, que no tienen biblioteca. Que creen, digamos. que sentarse simplemente es agarrar una hoja en blanco y sentir lo que siento, y no se nutren de una cantidad de pensamientos, de gente que ha hecho cosas más que interesantes. Bueno, eso de alguna forma va a empobrecer el mismo resultado, digamos, de la Pero poesía. en tu caso, digamos, pero eso es una elección o una vocación, porque también a veces en poesía las elecciones no se eligen voluntariamente, me parece. Vos desde el principio planteás una poesía que está hecha de la biblioteca, o de múltiples bibliotecas, con muchas citas, con muchas alusiones, que obviamente si uno ha leído y entiende esas alusiones va a estar a un nivel de la poesía, y si no va a tener que entrarle por otro nivel. Ahora, no toda la poesía se nutre de citas, de referencias, no todas son referenciales, sí, pero es como te decía al inicio, cuando uno escribe utiliza diferentes herramientas y elige. Hay gente que le da mucha importancia al neologismo, por ejemplo. Se han escrito hermosos libros donde la principal herramienta es esa. También se utilizan los dibujos. Hay gente que utiliza el dibujo, lo sonoro. Bueno, uno tiene una infinidad de herramientas para expresarse. Está en qué herramientas elegís. Yo, por ejemplo, elijo, sí, lo intertextual, la referencia, como una forma de... bueno, porque hay gente que dijo cosas mejores que lo que yo estoy diciendo. O de dialogar también, ¿no? O de dialogar con gente que admiro, yo qué sé. ¿no? Eso no. Roger Waters de Pink Floyd. Pink Floyd y fundamentalmente The Wall, que llenó una parte de mi vida. No, hay varias alusiones y varias citas, epígrafes de Roger Waters. También una que se reitera mucho en este libro es del poeta uruguayo Elías Uriarte, ¿no? Bueno, o sea, yo quería hablar de eso. Y de Milán también, Eduardo Milán, pero eso de otros libros ya aparece esa sí, yo quería hablar de eso. Elías Uriarte es un poeta extraordinario, no es prolífico, pero tiene uno de los libros que yo considero uno de los mejores, está dentro de los 20 mejores libros de la poesía uruguaya de todos los tiempos, que es Hiroshima, con un poema, justamente se llama igual, Hiroshima, y que tiene una contundencia y un decir que ojalá tuvieran la mayoría de los poemas escritos, ¿no? Pero que no trata necesariamente de la bomba. Yo creo que no lo leí. No. Hiroshima no trata no tiene nada que ver con la bomba, si bien habla de las cenizas de Hiroshima, pero trata con cosas mucho más más de Elías, digamos, de experiencias. ¿Y eso qué tiene que ver o cómo atraviesa tu poesía? Porque nació ahí el libro, nació de mis lecturas de Hiroshima, nació de mis lecturas de José Ángel Valente, un poeta que español, conocía, sí, pero no lo conocía tan bien, y me dediqué a leerlo y a absorberlo.
y por supuesto de lecturas de siempre, de Spina, de Milán, y en fin, de la música como Pink Floyd, en fin. Hay múltiples referencias. Pregunta, cuando elegís usar el idioma original, cuando elegís usar grafías originales, ¿no te importa que ahí se corte un poco la comunicación con el lector? No, me importa realmente que sea fiel a lo que... Por ejemplo, hay una parte hay un poema que está escrito en cúfico, pero es una palabra, sí, nada más. una palabra, sí, pero que no sé ni lo que es el cúfico. Es un idioma que a mí me interesó que estuviera escrito en esa... Digo, es lo que te decía, uno usa diferentes herramientas, algunas pueden ser retóricas o no de repente no tan válidas, para mí lo son, y bueno. No, pero está bien, mi pregunta es que a veces parte de esas herramientas pueden dejar afuera a mucha gente, pero bueno, es la elección de tratar de priorizar sobre la comunicación otros elementos. Sí, de hecho la poesía que es rigurosa, en general deja cierta, de alguna manera afuera algunos lectores que no están dispuestos a darle el tiempo que merece. Bueno, igual ahora con internet se puede buscar, pero por ejemplo yo quería buscar del Cit, del Seit, dies Cinerum o Quinerum. Ahí hay por lo menos y empieza con Sansa Tempo Tinta, que eso es en italiano, uno lo puede entender, de la Divina Comedia. De la Divina Comedia, ¿no? Y hay Celan también, bueno, y de Elías Uriarte, Hiroshima, aparece sobre la insensibilidad, se llama. Pero el Seit es una palabra alemana. Claro. Y el Cit, fácil de... Y el Cit. Fácil, bueno, Cit, hay un poema mío en versión de Medea que se llama así. Del Cit. Porque hay otra cosa. ¿Sabes lo que son? No. Los judíos llevan esas túnicas que tienen flecos, que flecos son sagrados. Sí, sé bueno, que son. Sí. Se llaman que así. Tienen que ver. Los Cit son los flecos, esos. Sí. Que tienen que ver, incluso a veces son como rollitos de versículos, ¿no? A veces son... mirá, no sabía. En la Biblia aparece, hay una parte que una mujer quiere tocar la túnica está enferma, tiene que tocar la túnica de Jesús, le toca los Cit que tenía Jesús, y tiene importancia, aparece... ahí yo recuerdo aquel poema porque, en ese pasaje del Evangelio de la Biblia, la mujer se cura. Exactamente. Se cura y ahí se da cuenta Jesús que le está surgiendo, está saliendo energía por algún lado y dice, ¿y esto quién me está robando la energía? Pablo, la poesía lleva tiempo. No es imposible leer poesía rápidamente mientras no sé, lleva tiempo, y si no estás dispuesto a darle exactamente. Ahora ese compromiso también se da, creo yo, y esto perdonad que estamos opinando, cuando uno se engancha cuando se despierta la curiosidad por algún lado también, ¿no? Lógico. Es difícil que si no se despierta la curiosidad y si no hay ningún tipo de enganche, bueno, hay lectores que son perseverantes y que no, que son los todoterrenos, ¿no? Sí, es verdad. Puede darse o no, pero bueno, en este caso está planteado, lo hablamos hace muy poco con Eduardo Milán, y él decía que la poesía precisamente no es lo que es totalmente comunicable. Tiene una parte de misterio, tiene una parte de no comunicable, digamos, ¿no? De jugar con la parte... O por lo menos, a ver, sí, y yo comparto, o no comunicable de primera, digamos, claro, ¿no? O sea, que hay que rascar muy profundamente, digamos, para encontrar conexiones con otros textos, o con la propia frecuencia del poema, pero ¿no? Por eso poemario, digo, ¿no? Que hay todo un trabajo intelectual que debe hacer el lector, que no todos están dispuestos a hacerlo, y bueno, eso es la regla de juego. Se supone que el lector de poesía es un lector un poco más entrenado. Todo. Mencionás a Delmira, bueno, hay mucho, en cada poema hay por lo menos varias citas y referencias, y muchas veces no están como citas, ni tampoco están, digamos, se llama la letra cursiva, ¿no? En cursiva, ¿no? Sino que hacen referencias a casos, ¿no? Y a hechos. Hay uno que a mí me llamó la atención y que también elegiste la grafía original, que es la de la escalera Jacob. Sí. Que no lo mencionás como Jacob, sino el juego de el sueño de Jacob.
exactamente. Que es la grafía original, o lo más parecido en español lo más parecido a lo que, como se debe decir en hebreo, Jacob. Sí, exactamente. Y pregunta, ahí también hay un juego, te digo porque yo lo leí, me pareció muy bueno el poema, pero hay un juego con la A de ángel, el ángel A. Sí, hay un juego fónico, digamos, Fónico. Sí. Es el poema que más le gustó a Elías. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y hay una referencia a Sean Penn, al actor Sean Penn. Sí, ¿se acordás aquella película, cómo se llamaba? Es la que El Río Místico. Ah. Cuando él va a ver, es desgarradora esa escena que él se acerca a la jaula de los osos, y ahí lo nombra. Sí, lo agarran todos los policías y ahí se da cuenta que su hija adorada había sido asesinada. Sí, la cámara se levanta, la cámara de Clint Eastwood, la toma de arriba y ves a Sean Penn totalmente desgarrado, agarrado y no pueden, los policías no pueden con él. Bueno, es una escena brutal. Por ahí va el poema. Claro, a mí me descolocó lo de la jaula de los osos. No recordaba que estaba al lado de la jaula de los osos. Entonces, claro, hay muchas películas de Sean Penn y de hecho a mí me fui para otras. Habla de Los Ángeles Gibosos, que también es Picato, obviamente, ¿no? Y habla de Joseph Merry, que es el hombre elefante, ¿no? A mí me gustó mucho. Y sin embargo hay muchos juegos con juegos fónicos que eso, ¿qué papel le das? ¿Le das para la lectura? ¿Vos estás pensando en estos poemas para la lectura, para poder, digamos, jugar fónicamente? No, son recursos, lo que te decía. Me voy a repetir, pero recursos, herramientas que utilicé en ese momento porque me parecía que expresaba algo que quería decir. Y bueno, apelé a la imagen esa de Sean Penn, a un juego fónico con el ángel, Angelá, en fin, de Jacob. El sueño de Jacob es cuando Jacob peleó con un ángel en un sueño. ¿Te acordás, ¿no? Que sí, que ahí encuentra que hay una escalera que une la tierra con el cielo, ¿no? Y donde ve subir y bajar muchos ángeles, ¿no? O sea, es una escalera mística, una unión que vos decís que es entre el cielo y el infierno, ¿no? Esa escalera, ¿no? El infierno justamente del amigo Sean Penn. Claro, el infierno del amigo Sean Penn, claro. Y ahí hay, pensé yo en Onetti, en Jacob y el otro, que también menciona todo esto, pero se trata de una lucha, pero en tu caso es más bien un desgarramiento, ¿no? Exactamente. Es un desgarramiento. Una cosa que atraviesa varios poemas, yo no sé si no voy a decir todos, pero varios poemas, es el tema del dolor, ¿no? Vos sos consciente en este caso que hay una presencia más grande del dolor. En todos los libros hay presencia del dolor. En está un poco más intelectualizado, yo creo en versión de Medea está un poco más en crudo, digamos, ¿no? Pero en está, digamos, sí, hay mucho dolor, eso no cabe la menor duda, ¿no? Sí. Y vos mencionás en otro momento, hablas, una y otra vez, también uno de los tópicos es tratar de definir lo que es la poesía, cuál es ¿no? La misión de la poesía, la imposibilidad de la poesía. Decís en un momento que la poesía no tiene segunda vuelta, no tiene segunda oportunidad, algo así, decís, ¿no? Es pura caída. Que es pura caída, o sea que te caes una vez, le errás y... No, lo que tiene es que el poeta tenga una actitud ante su decir, que sea intenso, que sea riguroso, que sea honesto. Eso es lo que pido. Yo lo único que le pediría a un poeta que sea honesto en su decir y que no ponga una palabra porque queda bien. A ver si nos entendemos. Esa es la idea y por eso yo cuestiono. Soy el primero a cuestionar mi propia poesía. Yo cuando veo que estoy siendo deshonesto conmigo mismo, ¿Dónde tiro el poema. La deshonestidad estaría y jugar al poeta, jugar al poeta porque es divertido. Juntar dos palabras y suenan bien y qué linda quedó. Eso es de alguna forma es una superficialidad de la poesía que yo no me gusta generalmente. Bueno, pero al discutir eso o al criticar eso también te cuestionás el tema de qué posibilidad hay
de lograr la autenticidad o lograr la honestidad que en tus palabras, con la palabra, ¿no? Que ha sido tan manoseada, que ha sido tan castigada, que ha sido tan rota ese cántaro, que ha sido tantas veces, ha ido tantas veces a la fuente una y otra vez. Entonces, vos mismo te preguntás hasta qué punto puede funcionar la palabra. Y sí, es uno de los cuestionamientos que me hago, y de hecho a veces descubro que fracaso, que no llego a decir lo que quiero decir, y el fracaso es parte, digamos, del tema de un poema. De Esa repente, sería ¿no? La caída de la poesía. Exactamente, sí, pienso que sí. Y cuando decís que la poesía no es creencia ni creación, es lo que dirá lo otro, increación. Es la tensión que te decía al inicio, la tensión entre lo que quiero decir, lo que creo que tengo que decir, y lo que realmente digo, por falta de talento, por falta de rigurosidad, en fin. Y la increación, no entendí lo de la increación. Y todo, ahí engloba la creación y lo que está por fuera de la creación. Digamos, me enseñaba Medina Vidal que cada palabra tiene, que lo contrario del amor no es el odio, sino es el desamor. El desamor, ahí va, sí, bueno, sí, está. Sí. Que en sí mismo contiene su opuesto. Exactamente. Y sería la creación y la increación. Está, perfectamente. Y por otro lado, hablas de también lo mismo, sobre lo real como una baba, que es una sección que es prácticamente lo mismo. La idea de que sobre la realidad es muy difícil de atraparla, ¿no? Que que lo real atraviese la poesía. Sí, ahí está, o sea, apelo a una imagen bastante desagradable. Obviamente el libro tiene que ver mucho con un periodo de mi vida bastante amargo, ¿no? ¿No? Donde no obviamente no utilizo imágenes realmente agradables. Si vos lees ese poema, por ejemplo, hay momentos de realidad desagradable, como quien dice, ¿no? Y mencionás también hay como muchas, por eso de los otros libros también, como una referencia, hay muchas referencias, digamos, a la no sé si decir a la no es la mística cristiana, pero serían las figuras cristianas, ¿no? Las historias, la Biblia. Y mencionás, por ejemplo, a Cristo con la X, en esa cosa antigua, ¿no? Sí, ese es. XTO. Sí, yo fui a un colegio católico, el colegio Pío, y a veces el cura ponía a Cristo de esa manera. Claro, XTO, sí, XTO. Y ahí también tiene que ver la palabra desde ese punto de vista, y bueno... Sí, tiene mucho que ver. La palabra es una fuente inagotable, una irreal dilatación que todo lo posee. En algunos momentos... Pero a veces no. No a veces creo que todo lo puede decir, pero después descubro que no. No, eso no decís, terminas diciendo eso no, que sería lo no dicho. Exacto. Lo que no se alcanza a decir. Muy bien, Elvio Chítaro, Idealidad del Cántaro, de Editorial Yagurú, está presentado. Después te vamos a pedir que grabes unos poemas, porque en realidad esto que teníamos que haberlo hecho acá, pero es bravo hablar de la poesía sin leer el poema, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión del silencio, ¿no? Tiene que ver con el silencio de John Cage, ¿no? Me río yo porque estoy pensando en que es difícil de abordar las cosas. Idealidad del Cántaro. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Bueno, muchas gracias, Pablo.